dar mi sermón basado, voy a dar mi sermón basado, hermanos y hermanas, en el foco que tiene la providencia actualmente, que es el testimonio y cuidado pastoral. Esto está tomado del libro Chonsonguión, libro 9 de la página 1005 en adelante. Entonces, ya habíamos visto alguna parte en el sermón anterior que yo había dado, que era Testimonio y Cuidado Pastoral 1, y ahora Testimonio y Cuidado Pastoral 2. Como mencioné en mi oración, es una de las cosas que aparentemente es lo más simple que se puede hacer. Cualquier persona puede dar testimonio, acercarse a otro, ¿verdad? No hay que tener gran preparación teológica para poder acercarse a una persona y compartir algo. Pero por alguna razón u otra, el testimonio, compartir un camino espiritual para transformar la vida de otra persona, para guiarla por un camino diferente al que está llevando, es un desafío en sí mismo, porque no es solamente contar una historia, voy a compartir una historia con una persona, eso se puede hacer. El punto es cómo yo puedo transmitir una visión de la vida que transforme la vida de la persona. Por eso es un desafío muy grande y envuelve muchas cosas en nosotros que somos los que vamos a dar testimonio. Y el Padre verdadero aquí comparte algunos consejos muy, muy preciosos, pero antes quiero leer este mensaje que dio la Madre verdadera el día 29 de mayo. Ella dice, ¿cuál era el deseo de Jesús? Era llegar a ser el Padre verdadero, tan esperado por Dios, y que le cumpliera su sueño. En otras palabras, la misión del Señor de la segunda venida es encontrarse con la hija unigénita ungida por Dios. Dado que el cielo me dio a luz como la hija unigénita y me bendijo, yo juré que definitivamente realizaré en vida el sueño de Dios. Dios no podía esperar más y me pidió que inaugurara el día de la fundación que proclamé el Chonilguk. Era necesario no solo proclamarlo, sino también mostrárselo a la humanidad, por lo que puso como condición que llevara a cabo la restauración de 7 países, 7 grupos religiosos y un continente para hacerme proclamar el establecimiento del Chonilguk. Sobre esa base fue ofrendado el santuario Chongbongun, Chonil, donde recibir y servir a Dios. Los padres verdaderos son los únicos que enseñan la esencia de Dios, su anhelo, su sueño y lo cumplen. Tienen que saber cuánto dolor y tristeza ha soportado Hanul Pumonin mientras esperó durante 6.000 años de historia humana. Ante ese corazón paternal, ansioso de abrazar a la humanidad con Dios, ante Dios y ante los padres verdaderos, todos ustedes deben arrepentirse, renacer, dar el ejemplo como familias bendecidas y para ello deben dar testimonio. El testimonio, hermano y hermana. Creo que yo soy el menos indicado realmente para compartir algo que para mí ha sido un desafío tremendo, el testimonio. Pero tengo experiencia por lo menos de que cuando entré en la iglesia realmente estaba muy motivado para dar testimonio y di bastante testimonio y traje mis hijos espirituales que luego se fueron, lamentablemente, 3, 4, 5 hijos espirituales, pero se fueron. Algunos recibieron la bendición, pero se fueron. Pero aquí hay hermanos y hermanas que tienen mucha experiencia de testimonio y en realidad deberían ellos compartir su experiencia de cómo lo hacen. Pero bueno, creo que voy a tomar prestada los consejos de los padres verdaderos para compartirlo y lo tomo para mí, hermano y hermana. Este sermón es para mí, es mi sermón, para yo mismo encender el fuego en el fondo de mi corazón para volver a tener esa fuerza que tuve algún día cuando salía realmente alegre, con determinación a dar testimonio a la calle. Entonces, a ver si nos encendemos todos con este fuego. ¿Por qué nuestra iglesia no crece? Comienza el padre. Dice, se debe a que falla en hacerse cargo de los nuevos miembros hasta el final. En lugar de mostrar un mayor interés en ellos,
con el paso del tiempo, la iglesia les presta atención solo cuando están siendo testificados. ¿Ah? Este es un drama que yo enfrento. Podemos nosotros invitar a las personas y se puede hacer. Generalmente, cuando queremos invitar a la gente, podemos hacerlo bastante fácilmente, ¿no? Vienen una, dos, tres personas, podemos juntar en un seminario 10, 15, 20 personas o dar testimonio sin problema. El punto es cuidarlos. ¿Cómo nosotros los podemos cuidar una vez que ellos terminan de escuchar el principio divino? Aquí hay un primer punto que el padre analiza. Luego dice, una vez que se unen a la iglesia, ustedes se vuelven indiferentes con ellos. ¿Ah? Es decir, no les prestamos atención, no tenemos seguimiento a la necesidad que tiene ese nuevo hijo espiritual, ese nuevo miembro. Entonces, este punto es importante analizarlo una vez que debemos otra vez volver a enfocarnos en el testimonio. Van a ser puntos que necesitamos nosotros prestar atención para que no cometamos un error de no cuidarlos una vez que ellos quieren continuar conociendo nuestra iglesia. La iglesia tiene que prestarle atención durante al menos 3 años, no importa nada más. Estas son palabras del Padre verdadero. Entonces, por lo menos 3 años, nosotros debemos estar cuidando no solamente mi hijo espiritual. ¿Ah? Algunas veces nosotros podemos pensar, bueno, mi hijo espiritual, yo tomo responsabilidad por él, y el otro joven que entró recién es responsabilidad de su padre espiritual. Aquí el padre dice la iglesia, es decir, nuestra comunidad necesita ser un cuerpo que está completamente armonizado, trabajando en equipo para cuidar a todas las personas que vienen por primera vez. ¿Ah? Porque la impresión que va a tener la persona no va a ser solamente de su padre espiritual. Cuando él venga a un sermón dominical, cuando venga y vea el grupo va a dar una impresión también al nuevo invitado. Entonces el grupo, la comunidad, necesitamos estar totalmente conscientes de que los invitados nos van a ver a nosotros, vamos a causar un impacto en los nuevos invitados. Entonces tenemos que estar funcionando realmente como un cuerpo orgánico sano, perfecto. Y no importa el invitado que venga, si es de este hijo, de este hermano, de esta hermana, no importa. Yo voy a tener siempre, siempre una actitud feliz, una actitud agradable para poder abrazar a ese nuevo invitado que está viniendo. Eso es muy importante, hermano y hermana. Siempre piensen ustedes cuando visitan una casa por primera vez o lo invitan a una fiesta, si hay una persona que puso mala cara, ya causa un impacto negativo, ya no quiere volver otra vez. Porque esa es la naturaleza humana. Nosotros estamos siempre observando qué impresión causamos, cómo la gente se comporta cuando nos mira. Entonces, muy, muy importante eso que el padre menciona. Luego, dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay que cuidarlo durante 3 años? El nivel de espiritualidad de las personas se desarrolla gradualmente. Su estado, la primera vez que escuchan el principio divino, es diferente a su estado un año más tarde. Después de un año, son capaces de entender el contenido multidimensional del principio, tanto interna como externamente. Cuanto más profundamente ellos entienden su contenido, más sedientos se vuelven. Tienen un deseo de aprender más y más sobre el principio y van a querer conocer personas a las que les puedan enseñar sobre esto. Por lo tanto, la iglesia tiene que invertir más tiempo en este tipo de personas. Aquí se ajusta muy bien lo que vamos a comenzar a desarrollar, que es este proyecto de las 10 etapas, que va justamente alineado con este pensamiento del Padre verdadero. Entonces, de acuerdo a el nivel espiritual de cada invitado, uno va buscando la información para ir introduciendo temas nuevos. Antiguamente, la persona terminaba el principio divino y ya todo venía junto, liberación de antepasados y un montón de cosas. Entonces ahora va todo en un proceso ordenado, de acuerdo, obviamente, a la espiritualidad de cada invitado. Y tiene que ser así, porque la meta es restaurar a mucha gente. Tienen que hacer un plan detallado de cómo van a satisfacer los deseos internos de sus corazones. Esto estábamos conversando recién en la mañana con Ricardo, ¿no? Es decir,
hermano y hermana, el testimonio debe tornarse una actividad profesional realmente, para que podamos ser efectivos en salvar a las personas, restaurar a los seres humanos que son seres espirituales. Las personas son seres espirituales. Entonces, eh, claro, obviamente va a implicar una abnegación de nuestra parte, ¿verdad? Porque voy a tener que estar preocupado completamente de otra persona. Ese también es un gran desafío, es una gran desafío para nuestra vida, ya que nosotros también cargamos un montón de preocupaciones, responsabilidades individuales, pero el testimonio implica abnegación, ¿no? Es decir, necesito estar dispuesto a sacrificarme para cuidar la vida espiritual de la otra persona. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que esa persona, como por ejemplo, eh, qué era lo que a mí me sentía cuando conocí la iglesia o antes de conocer la iglesia? ¿Qué era lo que yo estaba buscando? ¿Qué era lo que me llenó cuando conocí el movimiento de unificación por primera vez? Todas estas cosas, estas necesidades, tienen que ir llenándose y tienen que ir encontrando respuestas en la medida que van conociendo profundamente nuestra comunidad. Aquí el padre hace una crítica bastante objetiva, muy real. ¿Por qué la iglesia no puede crecer? Yo diría que nuestra comunidad paró de crecer el año 92, paró de crecer realmente, y una de las circunstancias fue de que la mayoría de las familias o hermanos en esa época éramos todos solteros y ya la bendición se hizo masiva ya el año 92, ¿verdad? Miles de personas recibieron la bendición. Luego, esas miles de personas comenzamos familia. Entonces hubo una fuga de potencial de miembros que estábamos trabajando en la primera línea para formar familia y la iglesia quedó vacía. ¿Ustedes sintieron eso? Quedó vacía la iglesia. Porque muchos miembros que eran miembros de primera línea comenzaron a formar familia y quedó un vacío muy grande en nuestra comunidad. A partir de ahí hubo un estancamiento del crecimiento de la iglesia. Pero aquí, padre, hace una observación también que es importante y considerando que todos nosotros somos líderes, hermano y hermana. Yo soy líder de mi propia familia, soy líder de mí mismo, de mi propia familia, soy líder tribal, entonces no pensemos de que se refiere aquí el padre al líder solamente, que oficial, todos somos líderes. El padre dice aquí es porque sus líderes no llevan una vida de vivir por el bien de los demás. Como dije, el testimonio en sí implica una vida de abnegación, una vida de sacrificar tu tiempo que podrías estar enfocándolo en tu familia para cuidar a otra persona. Entonces, esto implica realmente un corazón de devoción, de sinceridad, de fe profunda, ¿no? Y realmente estás feliz y estás contento por la transformación que has tenido en tu vida y la quieres compartir con otro, ¿no? Es decir, soy capaz de sacrificar eh, la alegría que puedo tener al darle tiempo a mi familia para compartirlo con mis hermanos y hermanas que están todavía en la oscuridad espiritual, porque estoy feliz con lo que estoy viviendo en este momento. Es decir, la felicidad es lo que me motiva a sacrificar mi familia y vivir por el beneficio de los demás. Entonces, en consecuencia, dice el padre, con una actitud que no me lleva a vivir por los demás, el mundo espiritual tampoco puede sintonizarse, el buen mundo espiritual, el mundo espiritual más elevado, que se mueve en un ritmo diferente del mundo caído, ¿no? El mundo espiritual elevado se mueve basado siempre en el beneficio de los demás. Entonces yo mismo necesito tener en mi vida momentos de estar viviendo por otros, para que el canal, ¿no? Esa frecuencia espiritual se conecte con la frecuencia con la cual se vive en el mundo espiritual y puedan así ayudarme, de alguna forma darme fuerza, darme motivación. Padre continúa diciendo, testificar es una actividad que lleva a las personas a abandonar el mundo satánico, mire, y seguir el camino hacia el cielo con una sonrisa. Pero ¿cómo esa persona va a sonreír? Sonrisa significa lo que esta persona me está compartiendo me llena plenamente. Lo que tú me estás compartiendo, esa verdad que tú estás viviendo, me, me inspira profundamente, me trae gozo profundo y quiero salir
ambiente en el que me encuentro. Ese es testimonio, el testimonio potente, el testimonio de compartir mi experiencia. Al final voy a compartir con ustedes 3 puntos que considero muy importantes para encender esa chispa del fuego espiritual, para que la gente sienta que, wow, yo quiero salir de este ambiente vacío en que me encuentro y vivir como tú estás viviendo. Entonces, ¿quién tiene que tener la vida, hermano y hermana? Nosotros. Nosotros tenemos que estar con vida espiritual para que la gente sienta, yo quiero seguir ese camino que esta persona me está compartiendo. Cuando intentan testificar a otras personas, los veo decirles violentamente, ven, ven, independientemente de si ellos quieren o no. Ustedes no deberían hacer esto. Las personas son seres espirituales, ¿no? Es decir, hay una forma a través de la cual yo necesito enganchar el corazón o la motivación o el espíritu de esa persona. Obligarlo simplemente a que vengan no funciona realmente, ¿no? Podemos aplicarlo también con oikos, uno a uno, podemos aplicar a la forma que sea. Obligarlos a participar de nuestra congregación no funciona. Necesitamos tener una estrategia primero. Las personas son seres espirituales y eso significa que las personas están siempre buscando alegría. ¿No es verdad? El principio divino comienza así, ¿no? Todos los seres están buscando alegría, ser felices. Entonces, necesitamos nosotros un gancho que se conecte con ese deseo natural del ser humano de ser feliz. Aquí yo veo algo trascendental, algo diferente a través de esta persona. Entonces, una de las cosas que el padre recomienda es cuando tenemos, por ejemplo, un contacto oikos, yo sé que aquí hay muchos hermanos que ya están haciendo eso, ¿no? De orar por sus contactos, orar, ¿no? Orar por la persona determinada. Y el padre dice, traten de amar a esa persona sinceramente, derramando lágrimas con un corazón angustiado por llevar a esa persona ante la voluntad. Luego estudien lo que pasa. Entonces, en vez de obligar a una persona a que venga a escuchar alguna conferencia, primero orar por ella y hagan un experimento, dice padre, para ver lo que pasa. Entonces, ciertamente va a ser diferente la respuesta de ese contacto, va a sentir algo lo motiva a ir y escuchar una charla o un discurso. Entonces, hermano y hermana, aquí hay un punto importante que me gustó mucho lo que dijo un presidente nacional en una reunión que tuvimos. Independientemente del sistema que se tenga, si no tenemos el fuego en nuestros corazones, no sirve de nada. ¿Ah? Es como tener un auto último modelo con todo automático, pero si yo no sé manejar, no sirve. La motivación, el punto es la motivación, hermano y hermana. ¿Cómo podemos nosotros motivarnos otra vez a dar testimonio? Aquí dice Padre, la cuestión es cómo ustedes pueden realmente avanzar a la posición en la que pueden amar a esa persona más de lo que ustedes, o más de lo que sus padres lo hacen, hermano y hermana. ¿Eso es fácil o difícil? Es difícil. Es difícil, hermano y hermana. A veces ni yo mismo me amo, ni yo mismo reconozco que soy una persona digna, de verdad estoy siempre machacándome a mí mismo lo insuficiente que soy. ¿Cómo yo puedo encontrar en otro aspectos divinos, ¿no? Y amarla realmente como una persona espiritual, como una persona eterna, divina, si yo mismo no me respeto? Por eso Jesús dijo que hay que amarse a sí mismo, ¿no? Amar a los demás como a sí mismo. Es decir, si yo me amo, a partir de esa conciencia de lo importante que yo soy como un hijo de Dios, como un ser espiritual, como un ser eterno, con todas las capacidades para representar la naturaleza de Dios en el mundo, en mi entorno, con esa conciencia, entonces yo puedo también ver lo mismo en otra persona y amarla y ayudarla para que también pueda salir. Entonces el padre dice, el punto es cómo yo puedo tener ese tipo de conciencia. Y luego dice padre, dice, ustedes siguen la lectura en el libro, dice, padre, es una batalla, ¿no? Es una verdadera guerra. Porque si fuera fácil dar testimonio, ¿no es verdad, hermano y hermana? Si fuera fácil estaría lleno en todas partes, está lleno. Hay algo que es difícil realmente traspasar esa lucha, esa batalla de dar testimonio, de hablar a una persona sobre tu fe, sobre tu transformación en la vida, ¿no?
siguiendo ese camino. Es una batalla, dice Padre Verdadero. No es fácil, ¿no? El Padre Verdadero reconoce que es una batalla. No es nada fácil. El asunto es si se puede conquistar a esa persona mediante la demostración de un corazón más grande que el de su padre y su madre. ¿Ah? Ese es el corazón que la persona necesita sentir. Esta persona me está amando como nunca nadie me amó en mi vida. Yo dije una vez en un Junto que es como si la persona comienza a existir de alguna forma, porque mucha gente, hermanos y hermanas, son invisibles. Inclusive una chica, Claudio, que yo vi en el metro, estaba leyendo un libro que se llamaba ¿Cómo te puedes tornar invisible en la sociedad? ¿Cómo te puedes tornar invisible en la sociedad? Es decir, la gente quiere escapar, no moverse, hacer las cosas básicas de la vida y no existir para los demás, pasar desapercibido del mundo. Entonces imagina de repente viene alguien y te invita, ¿no? Te da una palabra y reconoce y valora tu opinión. Esa persona va a sentir, pero increíble, ni en mi familia existo como ser humano, ni en mi familia siento el respeto que esta persona está teniendo para mí. Es alguien que no me conoce, es un extraño, entonces, y es sincero además, y eso ciertamente va a causar un impacto en las personas. ¿Cómo yo puedo tener ese tipo de corazón? Yo tengo que valorarme primero, yo tengo que encontrar el valor como ser humano y a partir de ahí yo puedo compartir algo real con la persona. Como se dice, ¿no? Yo no puedo compartir lo que no tengo. Si yo comparto lo que no tengo, estoy mintiendo en cierta forma. Tengo que compartir algo que es propio, que es mío, que sale de mí mismo. Por lo tanto, no deberían ser reticentes a dar testimonio, es decir, no deberíamos estar tratando de esquivar, de escaparnos de la actividad de testimonio. Deberían hacerlo con alegría, ¿no? El testimonio tiene que ser con alegría. Imagínense a alguien le da testimonio totalmente negativo y con depresión y triste. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿lo hizo con alegría o con tristeza? Lo hizo con alegría. Del mismo modo, ustedes deberían invertir un amor asombroso, dice el Padre, por esa persona. En lugar de pensar en las dificultades y penurias de la actividad del testimonio, el testimonio tiene que ser con alegría. El punto es cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque aún leyendo esto, no me cambia, esto no me está transformando, hermano y hermana. Es una información importante, pero ¿cómo llego, como conversamos hoy día en la mañana, Ricardo, cómo encendemos el fuego que teníamos en los primeros tiempos? Cuando salíamos a dar testimonio, sin miedo. Recuerden que nosotros fuimos a nuestra familia a dar testimonio. Ricardo dice que él dio testimonio a su familia entera, yo también, a todos, sin temor. Había una convicción absoluta del camino que habíamos encontrado, ¿verdad? Y dimos testimonio, quedó, pero una confusión, causamos mucha confusión, mucho conflicto, pero no nos importó las confusiones que causamos porque compartimos nuestra fe, lo que habíamos conocido. Pero había un fuego ardiendo en el pecho que nos hacía tener valor para dar testimonio. ¿Cómo lo encendemos de nuevo, hermanos y hermanas? ¿Cómo se hace? Ahí al final hay tres puntos muy interesantes que quería compartir con ustedes. Aquí, eh, mi sermón va a ser cortito, ¿eh? Porque creo que ya se ha hablado mucho, pero esto es con esto termino con estos tres puntos. ¿Cómo yo preparo mi testimonio? Tiene que ser basado, hermano y hermana, para encender el fuego, basado en aquello que objetivamente ha sucedido en tu vida. Fíjense ustedes que el testimonio evangélico, el testimonio es testimonio de la transformación de Cristo en su vida. Los evangélicos, cuando comparten su testimonio, es un antes, un intermedio, el proceso a través del cual llegó a conocer a Cristo y el después, la transformación espiritual que la persona tuvo en su vida. Esa transformación espiritual
produjo un cambio en la vida de la persona, completa. Si era alcohólico, hubo un camino a través del cual llegó a conocer a Cristo y una transformación de su vida que lo hizo dejar el alcoholismo y vivir una vida totalmente centralizada en Dios. Muchos se tornaron pastores. Ahí va el testimonio, hermano y hermana. Ahí está inclusive esa experiencia de las personas cristianas. Ellos lo mantienen durante toda su vida ese fuego, esa experiencia, ese primer amor que tuvieron con Cristo, se mantiene a lo largo de toda su vida y es su fuego, es su caldera, es una caldera que nunca se apaga espiritualmente y está siempre, siempre motivándolos a dar testimonio. Nuestra situación es un poco diferente porque el estándar, el nivel, es un nivel más profundo, es una transformación más profunda, es el nivel de perfección de la verdad. Por lo tanto, es una transformación de la conciencia también del ser humano. No es solamente la transformación de un vicio, ¿no? No solamente a través de conocer a Cristo cambia un vicio. Conocer a los padres verdaderos es una transformación de la conciencia humana hacia un estándar que nunca antes se conoció, hermano y hermana. Es muy elevado. Es un estándar diferente. Por lo tanto, es más complicado encontrar qué aspectos realmente son, en qué aspectos fui transformado. Pero hay que profundizar. Hay que profundizar siguiendo la misma pauta. ¿Quién era yo cuando, antes de conocer la iglesia? ¿Cuál fue el camino que me llevó a conocer la iglesia y luego qué transformación yo tuve siguiendo a los padres verdaderos? Si yo no hago un análisis de estos tres puntos, es muy difícil encontrar qué es lo que yo tengo de sustancial realmente, que puedo compartir con otra persona. Tú no puedes llegar a una persona, a mí cuando me testificaron, la hermana, que era hija espiritual del hermano Edgardo, Jacqueline Naranjo, ella me vio en la plaza sentado y me dijo, el Mesías está en la tierra. Y me mostró el librito chico, había un librito chico que usaban. Y era su último día de ayuno de 7 días. Y milagrosamente, bueno, yo no entendí nada, pero algo me atrajo. Y 2 días después yo fui a la iglesia para encontrarme con los hermanos, con el señor Aoki y ahí los hermanos. Pero no había testimonio, hermano y hermana, porque era una chica joven todavía en la iglesia. Pero nosotros tenemos, la madre nos está inspirando y motivando a todos nosotros, hermanos y hermanas, que tenemos más de 10, 20, 30, 40 años de iglesia. Nuestro testimonio debería ser en un nivel, con una potencia, una efectividad, un efecto realmente potente para transformar la vida de las personas. Pero hay que encontrar qué es lo que a mí realmente en este momento siento que es algo propio que me ha transformado realmente mi vida. A veces puede ser una sola cosa. Estoy enganchado siguiendo los padres verdaderos, tal vez basado en una sola cosa, el principio divino para mí, o el carisma del padre fue lo que siempre me impactó. Uno tiene que buscar, hermano y hermana, qué cosa ha sido transformador en mi vida siguiendo los padres verdaderos para volver otra vez a encender ese fuego, esa caldera en mi corazón y tener un espíritu brillante, un espíritu de fuego realmente, que pueda salir fuego espiritual de mi corazón. Entonces aquí, Padre dice, no, no Padre, esto lo encontré sobre experiencia de testimonio en el mundo evangélico, ¿no? Tienen estas pautas. Entonces, basado en aquello que objetivamente ha sucedido en tu vida. Entonces, cuando Dios te da la oportunidad de compartir lo que ha hecho por ti, es muy útil si has pensado de antemano qué decir. De esa manera, tu testimonio puede ser más claramente comunicado. Esta es la estructura típica de un testimonio eficaz. Entonces, hay tres aspectos que necesitamos reflexionar para que podamos volver a encender nuestra chimenea, nuestra caldera, ¿no? Una caldera que tiene que volver otra vez a encenderse con fuego espiritual. Lo primero es, esto es lo que era mi vida antes de conocer a Dios, hermano y hermana. Por lo menos a nivel de autoconciencia, yo era una persona diferente.
Entonces yo comienzo a compartir lo que solía ser y los problemas que estaba experimentando antes. Es muy potente porque la gente, a partir de esta primera testimonio que yo voy a dar, la persona se va a identificar, hermano y hermana. Yo era así, fulano de tal, yo era así. Porque la gente cuando ve a una persona por primera vez y lo ve muy espiritualizado, la persona inmediatamente crea una barrera, lo ve distante. Esta es una persona diferente a mí, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esa persona. Si damos testimonio a partir de un nivel espiritual. Entonces el testimonio tiene que estar basado primero en yo era así, yo era, hacía este tipo de cosas. A menudo la persona que está escuchando comenzará a identificarse con algunos de estos mismos problemas, hermano y hermana. Entonces, necesito ser humilde, necesito reconocer puntos en mi vida que eran mundanos. ¿Por qué no decirlo? Mundanos. Yo era una persona que tenía vicios o tenía ciertas actitudes que no eran correctas. Así era yo, fulano de tal. Y luego, mostrar la forma como llegué a conocer a Dios. Estas fueron las circunstancias que me llevaron a Dios. Comencé con un vacío existencial profundo en mi vida, una búsqueda profunda, y luego encontré a alguien que me dio testimonio y le dije sí a Dios y hasta el día de hoy estoy siguiendo este camino. Pero hubo un proceso. Entonces la persona, ¿qué le estás mostrando a la persona? Le estás mostrando un mapa, hermano y hermana. ¿Dónde está? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir? Y luego, ¿qué es lo que va a ganar? ¿Qué es lo que va a ganar al final? Entonces yo comparto al final, eh, así es como conocí a Dios. Estas son las diferencias en mi vida desde que conocí a Dios. Ahora superé muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien estaba lleno de vicios de cigarro o de tomar o cualquier cosa, hermano y hermana. Conocí a Dios, comencé una búsqueda espiritual. Esa búsqueda espiritual, este camino intermedio, esta parte del medio, aquí, este, generalmente las personas están en ese nivel, hermano y hermana, buscando algo. Generalmente podríamos decir, ¿se cortó? Ahí volvió. Aquí se cortó. Generalmente, hermanos y hermanas, la gente, la humanidad se encuentra en este estado, en el del medio, una búsqueda de algo, una necesidad de algo. Estamos aquí en la mitad. Entonces, si comienzo a seguir este proceso en el testimonio, la persona se va a enganchar generalmente aquí en la parte del medio. Y luego, hermano y hermana, no tener miedo de compartir la transformación que ha tenido el testimonio y seguir este camino de fe, las transformaciones que he tenido, ¿no? Compartir los cambios que he tenido en mi vida claramente. Estamos hablando acá del testimonio, ¿no? De el primer contacto que yo voy a tener con la persona. No estamos hablando acá de seminario de 21 días, estamos hablando del primer gancho, del primer contacto, de la primera conversación que yo voy a tener con la persona. La primera conversación. Porque si partimos de un nivel muy alto, la persona va a decir, este es un evangélico fanático, este es una persona, no quiero saber. Pero si comparto con mi testimonio, yo quiero invitarte a algo que transformó mi vida, ¿no? Algo que me ayudó a salir. Quiero que tú conozcas esto. Quiero que sepas lo que yo conocí, que me ayudó a ser mejor de lo que era antes. Algo que la gente pueda hacer esa transición, ¿no? De dónde se encuentra un poquito más hacia el lado del testimonio que le estamos dando. Ese primer aspecto, ese primer paso es muy importante que lo podamos hacer. Entonces, eso es lo que yo veo, hermano y hermana, como un punto para poder volver otra vez a tener la motivación de dar testimonio, es compartir lo que Dios ha hecho en mí, como dice acá, arriba, compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, analizar, orar mucho, qué es lo que realmente yo puedo sacar de verídico, de real en mi vida, qué es lo que realmente cambió mi vida, porque seguramente hay muchas cosas que todavía permanecen, ¿no? Carácter o hábitos todavía que hay que cambiar, pero algo hay dentro de nosotros que realmente fue transformado
siguiendo los padres verdaderos, siguiendo el principio divino. Necesito encontrar, hermano y hermana, esa base dentro de mí para que a partir de ahí yo comience otra vez a tener energía, porque si uno no analiza realmente en profundidad dónde estoy parado, qué es lo que ha cambiado en mi vida, me torno un miembro de cartón, un miembro de cartón. ¿Ah? Es decir, todo lo que yo aparente no es realmente sustancial, no es real todavía. Necesito saber qué es real en mi vida de fe. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Esto es absolutamente real. Esto que estoy viviendo ahora lo hago realmente de forma sincera, honesta, porque ha sido una transformación increíble en mi vida. Yo era de esta forma, ahora estoy viviendo de esta forma. Realmente aquí hubo una transformación sincera, honesta, verdadera en mi vida. Hay que encontrar cuántas cosas tengo que honestas, verdaderas, cuánto he sido transformado sinceramente, para que a partir de ahí podamos volver otra vez a motivarnos, hermano y hermana. Calibrar, no calibrar nuestra fe, calibrar el nivel de fe que yo tengo hacia los padres verdaderos. Mi fe se ha tornado una fe simplemente de seguimiento, de seguir. Sé que no hay otra verdad superior a esta, pero tengo que seguir solamente, es decir, por inercia. La inercia me lleva junto con el resto de hermanos y hermanas, vamos todos juntos como una masa de miembros que van por inercia, siguiendo la providencia, o yo soy una persona que tiene una fe independiente, madura, que entiende dónde está, sabe lo que ha cambiado en su vida y voy a compartir esto con los demás. ¿Mm? Entonces, la madre nos está empujando ahora al testimonio a todos el testimonio, dar testimonio, compartir con las personas la palabra, ¿no? Aquello que yo tengo de más precioso en mi vida, de mi vida, lo voy a compartir con otro. Es mi tesoro, ¿no? Ese tesoro que Dios trabajó en tu familia y durante tus generaciones y generaciones para que tú pudieras encontrar a los padres verdaderos y encontrar el principio divino y vivir una vida de fe de 10 de 20 30 40 años. Entonces hay un tesoro, hermano y hermana, es una perla preciosa que se fue formando. Ustedes saben que una ostra agarra la arena y durante bastante tiempo va trabajando la arena y finalmente se torna una perla preciosa, ¿no? Esa perla preciosa ahora tenemos que compartirla con el mundo, hay que compartirla con la gente. Hay que abrir el corazón y compartir nuestra perla preciosa, aquello que es lo más sincero, verdadero en mi vida para las demás personas, hermano y hermana. El tesoro no es para nosotros nomás, es para la gente, para el mundo. Pero hay que tener fuego, hay que volver a tener fuego espiritual para volver a sentir esa pasión, esa pasión de dar testimonio. No es fácil, yo mismo soy el primero que necesita tener fuego, hermano y hermana, espiritual. Y aquí hay hermanos y hermanas que tienen muchos hijos espirituales y tienen un corazón de padres y han cuidado, saben cuidar a sus hijos espirituales, pero me coloco en la posición de compartir esta palabra de los padres verdaderos para mí en primer lugar y ojalá que sirva para todos los hermanos y hermanas para motivarse y enfocarnos en el testimonio a partir de ahora. Entonces, eso es, hermano y hermana. Eh, Quería compartir con ustedes esta palabra cortita, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que haya servido, que nos quede algún mensaje en nuestra vida. Me gustaría pedirle al señor Juan Carlos Alfaro, que veo acá, para que haga una oración final, por favor. Y terminamos el sermón. Eh, Buenos días, amado Padre Celestial, amado Padre, ¿verdad? Agradecemos a usted este momento por la visita, Reverendo Shaw. Y agradecemos, Padre, la palabra de nuestro hermano mayor, Reverendo Javier. ¿Cómo dar testimonio? ¿Cómo hablar la palabra de Dios? Padre, usted ha inspirado a millones de personas
a que nos hemos conectado con su palabra, pero la realidad, Padre, este mundo que vivimos es un mundo que cuesta conectar con ello, eh, cuesta conectar con la palabra de los padres verdaderos. Pero aquí estamos, Padre, para dar esperanza a usted a través de esta palabra del Pastor Javier, y agradecemos profundamente todo el tiempo que hemos vivido y estamos junto a nuestra Madre verdadera para dar alegría a usted, no dar problemas, sino que dar esperanza a usted, Padre. Por eso, eh, la visita de Reverendo Sean, agradecemos a usted, Padre, porque a pesar que estamos sin una sede central, pero estamos unidos, familias bendecidas de corazón, unidos al Reverendo Javier, para poder dar alegría a usted, Padre, y dar esperanza. Gracias por esta palabra que usted ha entregado a todas las familias bendecidas. Elevando esta oración, Padre, pues gracias a usted. Eh, en mi nombre, Juan Carlos Alfaro Díaz, Irma de San, que se nos sale una familia central bendecida. Ay, 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 Ayú. ay.